El prólogo de Ori, 10 de diciembre. Primero, santos mártires Menas, Hermógeno y Eugrafo. Tanto Menas como Hermógeno nacieron en Atenas. Ambos vivían en Bizancio, siendo respetados por el emperador y el pueblo. Menas era conocido por su gran aprendizaje y elocuencia de la palabra, y aunque actuaba aparentemente como un pagano, era un cristiano convencido en su corazón. Hermógeno era eparca de Bizancio, y actuaba como un pagano tanto interior como exteriormente, pero era compasivo y realizaba muchas buenas obras. Cuando surgió una disputa entre los cristianos y los paganos en Alejandría, el emperador Maximiano envió a Menas a calmar la perturbación y erradicar a los cristianos de la ciudad. Menas fue y restauró la paz, pero se declaró cristiano y convirtió a muchos paganos a la verdadera fe por su elocuencia y sus muchos milagros realizados. Al enterarse de esto, el emperador envió a Hermógeno a castigar a Menas y sofocar el cristianismo. Hermógeno llevó a Menas a juicio, le cortó los pies y la lengua, le arrancó los ojos y lo metió en la cárcel. En la prisión, el Señor Jesús mismo se le apareció a Menas, sanando y consolando su sufrido siervo. Al ver a Menas curado milagrosamente, Hermógeno fue bautizado. Él comenzó a predicar la poderosa fe cristiana y fue consagrado como obispo de Alejandría. Luego, el enfurecido Maximino se dirigió él mismo a Alejandría y sometió a Menas y a Hermógeno a crueles torturas, que soportaron valientemente, ayudados por la gracia de Dios. Al contemplar la valentía de estos soldados de Cristo y los milagros de Dios sobre ellos, Eugrafo, secretario y amigo de San Menas, se presentó ante el tribunal y declaró con fervor de cara al emperador: «Yo también soy cristiano». El emperador se enfureció, desenvainó su espada y decapitó a San Eugrafo. Después de esto, el malvado emperador ordenó al verdugo decapitar a San Menas y a San Hermógeno. Sus reliquias sagradas, arrojadas al mar, flotaron milagrosamente llegando a Constantinopla, donde el obispo, a quien esto se le reveló en un sueño, las encontró y las enterró honorablemente. Segundo, venerable Angelina y San Jován el Déspota. Angelina, hija del príncipe albanés Đorđe Skenderbeg y esposa de Stefan, déspota de Serbia, que era hijo de Despot Đurđe, ella soportó el exilio con su esposo y compartió con él toda la amargura de la vida en Serbia, así como en Albania e Italia. Ella crió a sus hijos Maxim y Jovan, es decir, Juan, en un espíritu verdaderamente cristiano. Después de la muerte de su esposo, fue tonsurada como monja, dedicándose por completo a la oración, los actos de caridad y la construcción y restauración de iglesias santas. Una esposa fiel, una excelente madre y una cristiana perfecta, en verdad mereció el título de Madre Angelina, así como la llama la gente incluso ahora. Sus reliquias que hacen milagros, junto con las de su justo esposo Estefan y sus devotos hijos Maxim y Jovan, descansan en el monasterio de Krušedol, aunque algunas de las reliquias fueron destruidas por los turcos. Ella entró en reposo y tomó su habitación en el reino inmortal a principios del siglo XVI. Tercero, santo mártir Gemelo. Gemelo era un ciudadano honorable de Ancira. Cuando el emperador Juliano el Apóstata llegó a esta ciudad, Gemelo se presentó ante él y lo denunció abiertamente por su apostasía. Por esto, fue torturado y crucificado en el año 361. Mientras sentía dolor en la cruz, escuchó una voz del cielo que decía: «Bendito seas, Gemelo». Número 4. Venerable Tomás de Forquinos, de Bitinia. Tomás fue un gran asceta, un conquistador de demonios y un clarividente. El emperador Leo el Sabio le escribió una carta, y él respondió sin siquiera abrirla. Él entró en reposo en el Señor en la vejez en el siglo IX. Reflexión. En innumerables formas, el Señor viviente sabe cuándo mostrar misericordia y cuándo castigar, cuándo liberar a los fieles de las tentaciones, cuándo convertir a los incrédulos en creyentes y cuándo castigar a los incorregibles perseguidores de la fe. Cuando el malvado Maximino mató a los maravillosos mártires de Cristo, Menas, Hermógeno y Eugrafo, abordó un bote con su séquito y zarpó de Alejandría en dirección a Bizancio.
pero de repente estaba ciego, ciego de antemano en alma y mente, y comenzó a quejarse con los que estaban entre su séquito de manos invisibles que lo golpeaban duramente. Poco después murió perversamente, tal como había vivido. En la época de San Ambrosio ocurrió el siguiente incidente. Justina, la emperatriz hereje que había persuadido a un terrateniente de Milán llamado Eutimio de apresar al obispo, a quien ella odiaba, y llevarlo a un lugar lejano en el exilio. Eutimino preparó un carro y se instaló en una casa cerca de la iglesia para poder ver más fácilmente a Ambrosio a solas y llevárselo en el carro. Precisamente el día en que había dispuesto y preparado todo para secuestrar a Ambrosio, llegó una orden imperial de que Eutimio fuera inmediatamente exiliado a causa de algún crimen. Ese día, los soldados llegaron, ataron al malicioso y lo llevaron al exilio en el carro que él había preparado para el destierro de Ambrosio. En otra ocasión, un arriano ingresó a la iglesia donde San Ambrosio estaba celebrando, con la intención de escuchar de su boca algo por lo cual Ambrosio podría ser denunciado. Mirando a su alrededor, este hereje vio al santo de Dios instruyendo a la gente y vio a un ángel brillante a su lado, susurrándole palabras al oído. Estando muy asustado por esto, se avergonzó de sí mismo, rechazó la herejía y regresó a la ortodoxia. Contemplación. Contemplar el diluvio del mundo. Génesis capítulo 7. Número 1. Cómo hubo una avalancha de corrupción en el mundo antes de que el agua inundara el mundo. Y número 2. Cómo el Dios sufriente permitió el diluvio a causa de los pecados de la humanidad y cómo el agua inundó toda la tierra. Homilía sobre Abraham. Abro comillas. Solo soy polvo y ceniza. Cierro comillas. Génesis capítulo 18, versículo 27. Estas son las palabras que el justo Abraham pronunció sobre sí mismo. Hermanos, son ridículas las personas que se enorgullecen de su asociación con los príncipes y nobles mundanos y comienzan a pensar en sí mismos. Abraham fue encontrado digno de conversar con el Rey eterno y todopoderoso. Sin embargo, permaneció inquebrantable en su humildad, llamándose a sí mismo polvo y ceniza. ¿Quién era este Abraham, que fue hallado digno de tanto favor de Dios en su vida y alabanza después de su muerte, del apóstol e incluso del mismo Señor Jesucristo? Era un campesino que poseía todas las virtudes, viviendo siempre según la ley de Dios, un hombre con una fe firme en Dios, un amante de la justicia, hospitalario, compasivo, valiente, obediente, puro y humilde. Sin embargo, Abraham es especialmente glorificado por su fe, una fe poderosa. Abraham tenía 100 años cuando Dios le dijo que su esposa, estéril hasta entonces, tendría un hijo, y él creyó. Antes de que Sara diera a luz a Isaac, Dios le dijo a Abraham: haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Génesis 13:16. Abraham creyó y no dudó. Y cuando nació un único hijo para Abraham, Dios le ordenó, como prueba, que ofreciera a su único hijo como sacrificio. Abraham estaba preparado para hacer esto, si Dios no lo hubiera apartado de él en el último momento. Cuán completa era la fe y la obediencia de este hombre maravilloso a Dios. Por lo tanto, Dios lo bendijo y lo hizo glorioso en la tierra y en el cielo. Hermanos, benditos son aquellos que sin pensar creen en Dios y cumplen sus santos mandamientos. La bendición de Dios los acompañará en ambos mundos. Oh nuestro bendito Creador, bendícenos a los pecadores también y cuéntanos entre tus elegidos, que tienen una parte con Abraham en tu reino. A ti la gloria y el agradecimiento por los siglos de los siglos. Amén.